Ahora les comparto la pantalla. Eh, eh, Bueno, habíamos llegado la clase pasada a ver todo lo que era gráficos con RBase, de cómo modificar algunas cosas, cómo hacer algunos gráficos, algunos plots eh, que, que nos permitían hacer algún tipo de análisis exploratorio. Y también vimos cómo modificar algunas cuestiones más complejas, como los márgenes, como distintas cuestiones de los ejes, etcétera, y cómo grabar esas salidas gráficas en distintos archivos tipo JPG, TIFF o PDF. Y nos quedó por ver lo del ggplot2, que bueno, digo, para que se dé una idea, un poco lo que discutíamos antes recién, el ggplot2 es como un paquete específico, digamos, para hacer salidas gráficas más versátiles, o sea, más complejas y más estéticamente aceptables y profesionalmente aceptables, digamos, por decirlo de alguna manera. Y justamente es esto, un poco combina lo que dice acá, versatilidad más estética, ¿sí? No es para nada sencillo aprender la sintaxis, ni tampoco pretendemos que de acá salgan expertos en ggplot2, pero lo que van a ver es que en realidad muchos de estos gráficos, incluso todos los que están acá, que les muestro como ejemplos acá, el mismo código se consigue en internet. Entonces, si uno sabe más o menos el tipo de gráfico que quiere hacer, puede bajarse ese código, seguro lo va a conseguir fácilmente y lo puede adaptar a sus necesidades. Entonces, como que también este sistema eh, de código abierto nos permite, digamos, compartir este código y por más que sea un poco más complicado, digamos, entender el ggplot2, a veces termina resultando un poco más sencillo porque también uno consigue el código y bueno, si más o menos sabe cómo modificarlo, lo adapta sin problema, ¿sí? Entonces esa también es una ventaja. Respecto al RBase, que también, digamos, uno podría llegar a hacer este tipo de gráficos desde el RBase, pero el código sería infernal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y miren, o sea, la realidad es que permite hacer cosas tan complejas como insertar un mapa dentro de un gráfico, ponerle puntos, señalar esto, permite muchas otras cosas más. O sea, realmente la versatilidad que tiene es impresionante. Eh, bueno, y además, justo como les decía antes, es muy popular. O sea, se usa casi, hasta hay gente que no usa el RBase y usa el ggplot2 para hacer cualquier tipo de gráfico, así, de una. Bueno, simplemente para como que todos más o menos tengamos, digamos, lo que es la sintaxis común para hacer este tipo de gráficos, está este resumen que les pusimos acá, que básicamente como que el ggplot2 se basa en una sintaxis gráfica, ¿sí? Y que como que separa eso en diferentes bloquecitos, diferentes componentes que tiene que tener el gráfico. Para todos los gráficos estos componentes se tienen que dar, si no, no se puede, no se termina generando la salida gráfica. Entonces lo que necesitamos es, por un lado, indicarle la base de datos, cuál es el data frame a partir del cual queremos que extraiga las variables. Después tiene un componente que es lo que ellos denominan el argumento AES, que es el mapeo de las variables, ¿sí? Con AES nosotros le estamos indicando cuáles van a ser las variables que nosotros queremos graficar, en el eje Y, en el eje X, en el eje Z, en cualquier lado, ¿sí? Hay que indicárselo mediante este argumento AES. Pero hacer esto no implica que vaya ya a graficar esas variables, ¿sí? Nosotros acá le estamos indicando cuál es la variable y después, por ejemplo, le tenemos que agregar este bloque que viene a ser como la geometría de visualización, es decir, cómo queremos que visualice esos datos que nosotros le indicamos, tanto con la base de datos como con las variables específicas, ¿sí? Y eso es lo que ustedes cuando corrieron el script veían que uno usaba diferentes tipos de geometría, geom point, geom smooth, hacen diferentes tipos de gráficos,
¿sí? Y por otro lado, lo que también necesita es un sistema de coordenadas, o sea, indicarle si es un sistema cartesiano, pero también puede ser polar, puede ser cualquier otro tipo de sistema de coordenadas que uno quiera utilizar, ¿sí? Estas cuatro patas de la sintaxis tienen que estar eh, especificadas para poder realizar la salida gráfica. Y después tiene un montón de otras propiedades opcionales eh, que, bueno, que a medida que se vayan adentrando en el ggplot2 vamos a ir viendo algunas o seguro en internet van a encontrar otras, etc. Hay un... Me olvidé de prepararlo, pero a ver si lo... Hay como unas plantillas que son como hojas de datos. Ahora se las muestro, se llaman cheat sheet. Ven que la estoy cargando y se los comparto. Ahí ven, hay con R y RStudio hay un montón de como de estas plantillas de datos que como que resumen de manera un poco gráfica como las herramientas de diferentes librerías, ¿sí? En esta, la de ggplot2, es como bastante útil porque nos dice cómo entender esto, digamos, la cuestión básica de la sintaxis, pero también nos da cuáles son las, no sé, acá, por ejemplo, las distintos tipos de geometrías que uno puede poner, hacer un boxplot, hacer un bar, un gráfico de barras, hacer diferentes tipos de gráficos. A ver, acá están, por ejemplo, este GeoPoint es la que nos permite hacer un gráfico de dispersión. Hay diferentes, ¿sí? GeoSmooth nos hace como una regresión suavizada de los datos. Y este tipo de tablas son realmente muy útiles porque a veces uno no tiene por qué acordarse, digamos, cuál es el comando para generar una geometría de puntos, entonces viene acá y lo busca. O si está buscando algún gráfico en particular, viene acá lo- y, y intenta averiguar cómo hacerlo, ¿sí? Y realmente es como un resumen muy completo de las diferentes argumentos y propiedades que tiene, en este caso, ggplot2. Esto se llama cheat sheet. Esto. A ver si los voy a poner por el si puedo. Ahí va. Hay otros cheat sheets para otras cosas como creo que para R Markdown, bueno, para R, las funciones básicas de R también. Creo que quizás alguna de esas se las pusimos en el TP0, pero no estoy seguro. Bueno, retomando. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Sí, Ok. Bueno, entonces habíamos llegado a esto. Y, por ejemplo, para llevarlo a algo más práctico, acá una función base, digamos, de ggplot para dibujar es esta, para plotear es ggplot, ¿sí? Acá en Data es donde le tenemos que ingresar cuál es la base de datos que nosotros queremos utilizar. Y después con esta acá es donde le tenemos que indicar, por ejemplo, la geometría de visualización, que son los geoms, ¿sí? Ahí es donde yo elijo geom point, geom, no sé, cualquiera de esas que yo les mostré recién. Y por último, adentro, digamos, de geom point se le puede indicar con el mapping AES cuál va a ser nuestra variable y cuál va a ser nuestra variable x, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá en uno de los ejemplos que ustedes tenían en la guía, eh, acá por ejemplo, inicializamos el ggplot poniéndole que el data frame va a ser datos, ¿sí? Y vamos sumando como propiedades al ggplot, al gráfico que queremos con el símbolo más, ¿sí? Este símbolo que nosotros habíamos puesto acá es justamente el mismo que se utiliza para ir como adicionando elementos en el gráfico. Entonces, primero se puede poner todo junto también, pero seteamos, digamos, por ejemplo, la base de datos. Después le ponemos el geom point.
y le indicamos que nuestras variables que queremos graficar es la longitud del sépalo y el ancho del pétalo. Le indicamos el color. Y además, con eso nos va a hacer un gráfico de dispersión. Pero, por ejemplo, si le ponemos, además que también quiero una geometría smooth, lo que va a hacer es graficar esos mismos datos, la longitud del sépalo y el ancho del pétalo, con una regresión suavizada. ¿Sí? Y a ver si lo tengo por acá, el gráfico. Acá, por ejemplo, esa salida justamente es de este gráfico acá, en donde con GeoPoint le indiqué que me ponga en negro los puntitos entre ancho del pétalo y longitud del sépalo, y después hacer una regresión suavizada de esos datos. ¿Sí? A ver qué más tengo por acá. Bueno, eso. Bueno, y ahora esto es un poco repetir lo que decíamos. En datos, nosotros le estamos dando la base, le estamos indicando qué base de datos queremos usar. Con AES le indicamos cuáles son las variables X e Y. Con GeoPoint le estamos indicando que haga una primera capa en donde me grafique con puntos las observaciones. ¿Sí? Y en una segunda capa que me haga esta regresión suavizada que se ve acá. ¿Sí? Se le pueden dar más indicaciones, etc. Pero acá en ningún lado está el sistema de coordenadas que yo les había comentado un par de diapos atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué sistema de coordenadas o qué está haciendo con el sistema de coordenadas? Por default elige así X e Y. Claro, o sea, muchas veces pasa en muchas funciones que hay cosas que hay que darle información obligatoriamente, por ejemplo, cuál es mi X, cuál es mi Y, cuál es mi data frame, que sin eso va a tirar un error, pero hay otras cosas, otros argumentos que ya vienen por default, ¿sí? Esto pasa con esto, pero pasa con miles de funciones. Hay muchas cosas que vienen por default, y hay que tener cuidado con eso porque quizás no es el default que nosotros queremos. En este caso, justamente el sistema de coordenadas viene por default y es el sistema cartesiano, ¿sí? Así que si uno quisiera hacer otro tipo de gráfico, como de coordenadas polares o otras proyecciones, hay que tener cuidado con eso y cambiarle, ingresarle el argumento adecuado para cambiar el sistema de coordenadas por default. ¿Sí? Bueno, nada, esto sirve tanto para ggplot2 como para rbase. Uno puede generar un gráfico, que de hecho con algunos me han consultado de esto. Uno puede generar un gráfico y no mostrarlo en ningún lado, sino que uno lo almacena en un objeto, que en este caso se llama gráfico-b. Y después, eso, si yo corriese solo estas líneas, estas 4 líneas de acá, me genera un gráfico que lo guarda en gráfico B, pero no me lo muestra en ningún lado. ¿Sí? Entonces, yo para verlo tengo que ejecutar justamente ese objeto, y ahí sí voy a estar viendo el gráfico que guardé en el objeto. Esto es algo como habitual. Para todas las funciones nos va a pasar lo mismo. ¿Sí? Con ggSave uno puede grabar archivos así más directamente, indicándole el tipo de archivo, el objeto que uno quiere guardar. Justamente para eso nos sirve, digamos, guardar un gráfico dentro de un objeto, por ejemplo. Uno ya lo puede guardar con un nombre y decirle que eso lo guarde después en un archivo, con un determinado ancho y alto. Y además, justamente nos permite también generar gráficos adentro de gráficos, ¿sí? Como hacer un arreglo de gráficos como si fuesen subventanas. Y por ejemplo, podemos poner en una misma ventana estos 4 gráficos de acá, X. ¿Sí? Un poco como lo que hacíamos con los subplot anteriormente con el de rbase. Bueno, creo que, bueno, por ejemplo, una función interesante que tiene el ggplot, así para hacer gráficos rápidos, es la que se llama qplot, que viene de quick plot. Qplot de datos va a generar algún gráfico,
como por default, ¿sí? Como lo que antes, no sé, cuando yo les dije que plot de datos iba a ser algo, bueno, qplot de datos te va a hacer un gráfico en formato ggplot2, eh, el que mejor le ocurra que es el más apropiado para esos datos. Es una forma rápida de también hacer gráficos con ggplot2, de estar como indicándole todo esto por separado, etcétera. Pero bueno, son gráficos muy, muy básicos. Bueno, nada, para un material, digamos, donde esto digo, claramente es una mínima introducción a todo lo que se puede hacer con los gráficos. Por un lado, este libro, el R-Graphics Cookbook, es como un libro de recetas de cocina donde tenés un montón de código para hacer diferentes tipos de gráficos. Yo se los recomiendo que lo bajen y que lo tengan si les interesa, porque realmente ahí tienen información para hacer cualquiera de estos gráficos y muchos más. Bueno, en internet, en foros, en páginas, era como yo les decía, se pueden conseguir códigos para casi cualquier tipo de gráfico. Y un paper que nosotros recomendamos para, si quieren profundizar un poquito en esto de protocolos de exploración de datos, que si bien vamos a ir viendo nosotros a lo largo de la materia, también está bueno, digamos, leer algunos papers respecto a esto. Este paper de Sur, que es el mismo que escribió los libros para modelos lineales, etcétera, que les recomendamos. Este paper es interesante y da una idea de un protocolo justamente para la exploración de datos, cómo ir eh, haciendo un análisis preliminar de los datos para luego encarar un determinado modelo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegamos con esta, esta de acá, la guía del TP2. La idea, como les decía, era justamente empezar a trabajar con modelos lineales, en este caso bueno, es como una introducción a los modelos lineales, vamos a trabajar como, de alguna manera vamos a simular, digamos, con una misma base de datos, trabajar con una variable cuantitativa y con una cualitativa para ver las distintas formas de interpretar los resultados o mismo de correr los modelos, ¿sí? Vamos también a ver algunas cuestiones más de los supuestos que ya estuvimos viendo la clase pasada. Lo vamos a ver un poquito más en detalle, sobre todo de cómo validar esos supuestos. Y ya la vez que viene vamos a trabajar con algunas simulaciones de modelos y distribuciones en R para que también veamos desde ese punto de vista cómo interpretar las salidas de los modelos lineales, ¿sí? Porque muchas veces, no sé, sí, en general pasa de que esto de que a muchos de los supuestos hay que validarlos de alguna manera gráficamente, o sea, viendo los residuos, viendo la estructura de los datos que me da, viendo los cuckoo-plots, surgen dudas acerca de, bueno, este cuckoo-plot o estos gráficos de residuos versus predichos, ¿está bien o está mal? ¿Lo tengo que aceptar o no lo tengo que aceptar? ¿Lo rechazo o no? Entonces, la idea es también ver con las simulaciones qué tan heterogéneos pueden ser esas salidas, como para también ir ganando confianza en eso de, bueno, este gráfico no se ve tan mal, entonces los residuos no se ven tan mal, bueno, sigamos con el modelo. O no, esto tiene una estructura clara, entonces hay que empezar a modelarlo de otra manera. ¿Sí? La idea de hoy es arrancar con un ejercicio guiado que tienen ahí el script, que es el problema 1, y dejarles de tarea el problema 2, que no tiene script, que la idea es que ustedes tienen que adaptar el script que les dimos del problema 1 a ese problema 2. ¿Sí? Y el martes arrancamos con la parte de la simulación, que ya lo tienen en el script, pero no lo vamos a correr hasta el martes, ¿sí? Así que esa parte la parte B no la tienen que correr hoy. Bueno, si les parece, ¿quién quiere leer el enunciado del problema?
Yo puedo si quieren. Dale. Bueno, problema 1, fitorremediación en plantas. La fitorremediación es el proceso a través del cual algunas especies de plantas que son tolerantes a los metales pesados acumulan en sus órganos, disminuyendo así su concentración en el ambiente que habitan. Para evaluar la capacidad fitorremediadora de la especie herbácea Talaspis cerulescens, se realizó un experimento en el cual se pusieron a crecer plántulas de esta especie en 32 frascos con medio de cultivo Oakland, a los que se le agregaron al azar distintas concentraciones de cadmio, de 0 a 500 milimolar. Milimolar. Sí. Luego de 14 días se cosecharon las plantas y se midió la concentración de cadmio acumulada en tallos, obteniéndose los resultados que se encuentran en el archivo cadmio TXT. Para este experimento, 1. Indique la cantidad de réplicas y el tipo de variables involucradas. 2. Describa gráfica y estadísticamente los datos. Hasta Sí, ahí está bien. genial. Gracias, Jazmín. De nada. Bueno, a ver, en general esta va a ser un poco la estructura que tengan las clases a partir de ahora. Digamos, vamos a hacer un problema en clase donde vamos a un poco analizar un poquito el enunciado y ver con qué tipo de variable estamos trabajando, cuál es la unidad experimental, las réplicas, etcétera, como para entender un poco eh, el experimento o el estudio que se hizo. Y después, bueno, van a tener diferentes, como una guía de preguntas para ir siguiendo el script, donde vamos a ir avanzando en el análisis de los datos y del modelo que se pretende generar, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, ¿cuál es la variable de respuesta? ¿Cuál es la variable explicatoria? La variable de respuesta es eh, la acumulación de concentración de cadmio en cada plántula, ¿no? Sí, perfecto. Es la concentración de cadmio acumulada en los tallos, que ahí están las unidades en miligramos por kilo, ¿sí? Eso es lo que se midió como variable de respuesta. ¿Y nuestra variable explicatoria? Y las concentraciones de cadmio. La concentración de cadmio dada a las plántulas, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y cuál es la unidad experimental? Frasco. El frasco con su plántula. El frasco con su plántula. ¿Y por qué es el frasco con su plántula? Porque a eso le asignas el tratamiento. Claro, ¿cuál es la definición de unidad experimental? La menor cosa a la que le aplicas un tratamiento. De manera independiente, ¿sí? Entonces, nosotros estamos asignando de manera independiente a cada frasco con cada plántula un determinado nivel del tratamiento, que en este caso es la concentración de cadmio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas réplicas tengo en el experimento? Ah, acá no dice, no está en el enunciado como para ver eso. Abran el script, importen la base de datos y analicen la base de datos que le dimos para ver cuántas réplicas tienen, ¿sí? Hay 8 niveles, entonces sería 4 réplicas. Lo de los 8 niveles, dónde lo viste? ¿En la base de datos? Sí, ya lo había abierto. Perfecto. ¿Alguno otro están de acuerdo con eso? ¿Hay 8 niveles? ¿Los Y de vieron? acuerdo. Sí. Bueno, tenemos 8 concentraciones distintas que vendrían a ser nuestros 8 niveles, en realidad si fuese una variable, bueno, cualitativa, digamos, serían los niveles de esa variable. En este caso, lo vamos a empezar como modelando como si fuese una variable cuantitativa, ¿sí? Pero es una variable cuantitativa que tiene réplicas. ¿Cuántas réplicas tenía? 4. 4, ¿sí? Porque si tenemos 8 valores para esa variable explicativa,
y teníamos 32 frascos en total, o sea, 32 observaciones, si está balanceado, tendríamos que tener 4 réplicas por cada concentración de cadmio, ¿sí? Si ustedes abren la base de datos, van a ver que tiene esta pinta, ¿no? Tiene dos columnas, la primera dice CD, que viene a ser la concentración de cadmio, que en este caso es 5 micromolar, 10 micromolar, 25, y etcétera, hasta 500. Y la segunda columna es el cadmio medido en la planta, ¿sí? Absorbido por la planta. En miligramos por kilo, ¿era? Sí, creo que sí. Bueno, y ahí tenemos entonces nuestra variable explicatoria, que es la concentración de cadmio, y nuestra variable de respuesta, que es la concentración de cadmio en la planta, ¿sí? Entonces ahora, esta parte del ejercicio yo la quiero ir haciendo paso por paso porque quiero que nos adentremos un poco en el modelo, ¿sí? Entonces ahora, corran en el script la parte que corresponde a la pregunta 2, ¿sí? A la parte de describir gráfica y estadísticamente los datos, corran esas líneas, creo que es hasta la línea 58, si mal no recuerdo, y dejen toda la parte del modelo que lo vamos a hacer en unos minutos, ¿sí? Entonces le damos 5 minutos para que corran esa partecita y analicen un poco estadísticamente los datos, desde una estadística descriptiva. Bueno, justamente lo que le pedíamos era esto, describa gráfica y estadísticamente los datos, ¿sí? Y igual ya les dábamos un poco cómo hacerlo, pero nada, para ir viéndolo entre todos. Vos ya cargaste e importaste la base de datos ahí, ¿sí? Si estás hablando, estás muteado, me parece. Ahí va. Ahí está. Sí, tengo muchos problemas de micrófono. Una cosa respecto a la importación de la base de datos, subí un cachito más arriba. Acá en la línea 15, nosotros le habíamos indicado cómo hacerlo de manera general, digamos, cómo setear ahí el directorio, pero lo tenían que modificar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo, por ejemplo, en qué carpeta lo tenían para leer, ¿sí? Y había ahí, cuando leían esto, cadmio, ven acá está con minúscula. En cambio, después cadmio en todo el script está con mayúscula. Así que eso lo tienen que corregir, o hacer como hizo acá Juan, de pasarlo de minúscula a mayúscula, convertir, o sea, hacer otro objeto pero con mayúscula, porque si no, no lo van a poder leer después, ¿sí? Entonces, una alternativa era setear, digamos, acá, poner la ruta del directorio donde está el archivo, y correr esta función readTable, guardarlo en cadmio, y después, bueno, convertir a cadmio a mayúscula. Eso fue un error nuestro, perdón. Y si no, la otra es setear previamente el directorio, que eso se puede hacer directamente desde, por ejemplo, desde acá, desde la parte derecha, abajo a la derecha de la consola, en Files. ¿Querés ir, Juan, ahí a Files? ¿Dónde sería eso? No, acá abajo, no en el donde está el código, sino donde está este gráfico, acá en Files. Sí. ¿Ves que tiene diferentes solapas? Ujú. Bueno, File. anda a Files. Y ahora, si ustedes quieren setear este directorio como directorio de trabajo sin incorporarlo en el código, tienen que ir acá a More y poner acá Set as Working Directory, y ahí setean ese directorio como directorio de trabajo. Hay Ok. miles de maneras. Si ahí está Federico, dice, desde Session también se puede. Bueno, hay miles de maneras de setearlo, así que ya se van a ir acostumbrando a hacerlo de la manera que más fácil les resulte. Pero bueno, esas son las diferentes maneras para setearlo.
Ahora sí, Juan, si querés, metele a la Dale. parte 2. ¿Querés que la vuelva a correr o vamos viendo las salidas? Volver a correr, darles un toque. Lo Dale. primero que hay es un gráfico, ¿no? Un plot. Justamente del cambio acumulado versus el cambio agregado. ¿Sí? Y a ver el gráfico del ggplot2, creo que hace lo mismo, Sí. básicamente. Le agrega una línea, un smooth. Ahora eso lo analizamos, pero si quieren, entonces volvamos al R base, el gráfico del plot anterior. ¿Y qué se ve? ¿Qué pueden ver? ¿Hay algún tipo de asociación que uno puede estar empezando a dilucidar entre el cambio agregado y el cambio acumulado? Podría haber una tendencia lineal. Podría, o sea, seguro de lo que yo veo, si les parece, si están de acuerdo, ahí al menos hay una asociación positiva, ¿no? Claramente, a medida que yo voy agregando más cambio en el medio de cultivo, el cambio acumulado en la plántula es mayor, ¿sí? Eso lo ven, y muy probablemente si yo le tiro una recta a eso, muy probablemente se ajuste a una recta, ¿sí? Hay como se ve una linealidad. Si volvemos al gráfico del ggplot2, ahí nosotros le agregamos justamente una regresión, digamos, de esos datos, ¿sí? Si ustedes ven acá, para entender un poquito lo que estábamos haciendo con el ggplot, ven acá, le estamos indicando con cambio la base de datos, como habíamos dicho antes, con AES le indicamos quién es X y quién es Y, y después le agregamos con geonPoint los puntos estos en rojo, ¿sí? Que le estamos diciendo que sean de un determinado tamaño, de un determinado color y con una determinada simbología. Que la 19 corresponde a esto, a los círculos. ¿Hasta ahí vamos? Y después con GeoSmooth le pedimos que haga una regresión con un determinado método. Que en este caso es el de la función LM, que es la que vamos a usar después, que es la que genera modelos lineales, ¿sí? Entonces le estamos pidiendo que haga un modelo lineal y que me lo grafique así ya de una, sin darme los resultados, sin nada. Que no agregue, con ese false, le estamos indicando que no me agregue el error en el gráfico, ¿sí? Si ustedes le ponen ahí true, van a ver cómo cambia el gráfico y incorpora lo que es el error estándar en el modelo. Full range, la verdad no me acuerdo qué hace, y size es el tamaño de la línea, ¿sí? ¿Se entiende ahora lo que adicionamos en este gráfico? Es como la predicción de un modelo lineal, que básicamente es lo que vamos a hacer después. Y con XLab y ELAB le estamos diciendo que etiquete, digamos, a eso, al eje X y al eje Y con cada uno de estos labels, ¿sí? Con estas etiquetas. Martín, ¿y vos ahí podrías pedirle de alguna manera que ya te tire información del ajuste? No, no. Esto es solo para graficar y lo usa como método de suavizado, nada más. Ok. Esa es la línea smooth, ¿no? Perdón. Sí. Ese es el GeoSmooth. Bueno, Juan, ¿y después qué hicimos? Pedí acá el summary de estadística descriptiva. Ahí está, ahí Primero abajo. de esta forma. Perfecto. El summary de Para cambio, o sea, hicimos un summary así medio básico de lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces nos da algunas medidas de estadística descriptiva de cada una de las variables. Nos dice el valor mínimo de cambio, el valor máximo, la media, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, etc. Tanto para nuestra variable explicatoria como nuestra variable respuesta, ¿sí? Ahí podemos tener una mínima idea de cuál es el rango de la variable, etc.
Y después, Te pides que hagas lo mismo usando la función tapply, separando por los tratamientos. sí. Sí. Ah, y ahí ahí está abajo, ¿no? Ahí con Sí. tapply lo que hicimos fue justamente tener como cada una de esas métricas estadísticas descriptivas, o sea, aplicarle el summary a nuestra variable cadmio en planta, pero discretizada por los niveles que tenemos en la variable cadmio, ¿sí? Entonces tenemos como nuestra estadística descriptiva para cuando el valor de cadmio es 5 micromolar, cuando es 10, cuando es 25. Esto, ¿ustedes qué piensan? Digamos, con 4 observaciones nos dan mucha información. O sea, acuérdense que adentro de cada uno de estos niveles tenemos solo 4 observaciones, ¿sí? Entonces, como que esto es un poco quizá demasiado para pedirle a nuestros datos. Pero bueno, era solo para mostrarles de que también o sea, cómo aplicar el summary para diferentes, por ejemplo, niveles de una variable, ¿sí? Bueno, ¿y había algo Después, más? no, después lo mismo aplicándole el desvío. Ok, Ver cómo es el desvío para cada tratamiento. bárbaro. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan. Sí, eso es todo. Bueno, hicimos algo realmente muy básico de empezar a analizar justamente esto. Creo que lo más informativo que hicimos fueron los gráficos que nos permitieron ver justamente cuál es la asociación, si vemos algún tipo de asociación entre las dos variables, ¿sí? Y eso nos permite ahora como empezar a pensar qué modelo podemos aplicar. Entonces, esperen que vuelvo al PowerPoint. Entonces, ahora vamos a empezar a aplicar esto de los modelos, ¿sí? La pregunta 3 dice, o el ítem 3 dice, analice cómo se modifica la concentración de cadmio absorbida por las plantas en relación a la concentración de cadmio ambiental, ¿sí? Plantee el modelo, compruebe los supuestos, etc. Considera que se puede proponer a Traspicarelucens como un agente fitorremediador. La idea es primero hacerlo como, justamente acá, como una variable cuantitativa. Después en el ítem 4 la idea es ahora pasarla a una variable categórica y analizar el modelo que me genera ahora tomar el cambio ambiental como variable cualitativa, como variable categórica, y discutir un poco si llegamos las ventajas y desventajas de los dos tipos de modelos, ¿sí? Con la predictora como cuantitativa o como cualitativa, ¿sí? Entonces, un poco la idea de base es justamente qué es lo que queremos empezar digamos, con lo que empezamos en Biometría 2, es que justamente estos modelos que antes quizás los veían como por separado, lo que es típicamente una ANOVA, lo que es típicamente una regresión, responden matemáticamente a un mismo modelo, ¿sí? A una misma forma de entender el modelado estadístico, que son justamente los modelos lineales, ¿sí? Acá está como muy colapsado, muy sintetizado lo que es la ecuación de un modelo lineal, donde tenemos nuestra variable de respuesta ahí, una matriz de variables predictoras, que puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede ser muchas. Este beta estaría de alguna manera sintetizando lo que son los coeficientes de la regresión o del modelo, y digamos,
la variabilidad asociada al modelo, ¿sí? Los residuos de cada observación. Esta es como la escritura más general que se puede tener de los modelos lineales, y la idea es que nosotros, como si nuestra variable predictora era cuantitativa o es cuantitativa, tendemos a aplicar un modelo más de regresión, como es lo que vamos a hacer ahora a continuación, y si la variable de predictora es cualitativa, tendríamos más a generar un modelo de comparación de medias o lo que comúnmente llamábamos ANOVA, ¿sí? Entonces, la idea un poco es enmarcarlo a esto en un mismo tipo de modelo y ver también cómo las variables cualitativas pueden empezar a entenderse dentro de un modelo de regresión también. Porque esto nos va a permitir, cuando tengamos modelos más complejos, donde tengamos más de una variable, donde tengamos incluso mezclas de variables, cuantitativas, cualitativas, etc., nos va a poder dar un marco teórico común para poder interpretar esos resultados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, ahora la propuesta es que en principio la idea es como darle bastante bola a esto, es que ustedes emprendan a escribir el modelo que van a aplicar, digamos, después, ¿sí? Porque escribir el modelo da ciertas herramientas para entender, digamos, lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, lo que les pido es, ahora vamos a trabajar con la variable como cuantitativa, ¿sí? Escriban en el Word o en una diapo del PPT el modelo completo que ustedes que iríamos a modelar ahora, ¿sí? En términos de las variables, de las variables nuestras, de las variables del ejercicio. ¿Se entiende lo que les pido? ¿Dijiste como cualitativa la variable o cuantitativa? Ahora como cuantitativa. Ok. Escriban el modelo como trabajando con la variable predictora de forma cuantitativa. ¿Cómo sería la ecuación del modelo? Incluyendo siempre los supuestos, ¿no? O sea, el modelo completo, con los residuos, como con los supuestos distribucionales, etc. Así que, nada, hagan ese ejercicio, les damos 5 minutos para que lo escriban. O sea, ahora, honestamente, antes de esto lo hacemos en el pizarrón. Así que ahora no me queda otra que pedirles a ustedes que lo escriban en una diapo, en un Word, y ahora les voy a pedir a alguien que lo comparta para empezar a analizarlo, ¿sí? ¿Se A ve? ver, ¿Lo vamos grande? ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué pusiste ahí? La concentración de... Decime. Puse que la variable respuesta es la concentración de cadmio que acumula la planta Sí. y es igual a una ordenada al origen, que es beta 0, más una pendiente que es beta 1 por la concentración administrada de cadmio, que tiene distintos niveles, que son los niveles I, más un error Aleatorio. aleatorio. Y que los errores siguen una distribución normal y son independientes, y la distribución está centrada en 0 y tiene un sigma cuadrado, o sea, una varianza que es constante para todos los niveles de la variable explicatoria. En realidad, sí, eso.
Perfecto. ¿Alguien le parece que está bien, que le falta algo? ¿Qué les parece? Gracias, Inés, ¿eh? ¿Sacó? No, deja. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿No le falta nada? ¿Tiene cosas de más? Yo quería preguntar si también había que poner la ecuación de la esperanza. No, digamos, son formas alternativas de escribir el modelo. Ella eligió esta, incluyendo la variable aleatoria del error. Entonces, en principio, el modelo podría ser tranquilamente este, ¿sí? O uno lo podría escribir de la otra forma, pero no es que obligatoriamente hay que escribirlo de las dos maneras. Puede ser que otra cosa que falte sean los otros supuestos, como la linealidad, o qué sé yo, muestreo aleatorio. No sé si eso se incluye dentro de la formulación del modelo. Hay algunos, justamente esos supuestos son más, sobre todo el de aleatoriedad y el de independencia. Bueno, el de independencia está ahí incorporado en el error, porque uno asume que esos errores son independientes. Pero, por ejemplo, el de aleatoriedad está dado por diseño, ¿sí? En principio, y el de la linealidad, de alguna manera, uno lo está asumiendo generando este tipo de modelo, porque es un modelo lineal, ¿sí? Acá uno está diciendo que la concentración de cambio acumulada varía linealmente con la concentración de cambio administrada. Entonces eso estaría dentro del... O sea, son supuestos que uno hace para generar este modelo, ¿sí? Así que el modelo, digo, está genial, está perfecto. Si uno se pone medio hincha, yo les diría, por ejemplo, que acá a la concentración acumulada de cambio, a la variable de respuesta, le faltaría también el subíndice I, ¿sí? Cada uno, o sea, nosotros tenemos 32 observaciones, 32 observaciones de la variable de respuesta. Tenemos 32 observaciones de la variable de cambio administrada y 32, vamos a tener 32 valores de nuestra variable aleatoria, que es el error, ¿sí? Y entonces lo último que le faltaría a esto para que quede completísimo es indicar en qué rango va I, el subíndice I. ¿Sí? Entonces, con eso, el modelo está perfecto en ese sentido, porque le estamos indicando la fórmula, digamos, del modelo de regresión, ¿sí? Que está perfecto. Y estamos agregando el supuesto distribucional a la variable aleatoria, al error, y estamos indicando que I va entre 1 y 32, ¿sí? Que es nuestro rango de observaciones. Así que así estaría perfecto. Así que muchas gracias, Inés. Entonces la idea ahora es generar un modelo que pueda, digamos, estimar los tres parámetros, los parámetros que están involucrados en ese modelo, ¿sí? Que cuáles eran, beta 0, beta 1 y la varianza homogénea, esa varianza homogénea que habló Inés, la varianza residual. Esos tres parámetros son las tres estimaciones que tiene que hacer nuestro modelo para poder poder después poder predecir o poder explicar, tener poder explicativo, ¿sí? A ver si puedo continuar con este coso. Se me trabó el PowerPoint. A ver. Y ahora no lo veo para compartir. Ahí está.
Bueno, estamos por acá. Habíamos discutido esto, y un poco esto es lo que estuvimos viendo recién, que nos mostró Inés. Acá incluso están las dos formas de escribir el modelo que recién discutíamos con, no me acuerdo quién había consultado, ¿sí? Una forma es escribirlo en términos de la esperanza del cambio acumulado en tallo. Entonces, en ese caso sería beta 0 más beta 1 por la dosis de cambio agregada, sin una variable aleatoria que implica el error, porque estamos trabajando en términos de las medias, pero en los supuestos distribucionales tenemos que nuestra variable respuesta, o sea, el cambio acumulado en el tallo, sigue una distribución normal con una media para cada nivel, para cada nivel de nuestra variable, en este caso cuantitativa, y una varianza homogénea dentro de cada nivel, ¿sí? Un poco es lo que ustedes estuvieron viendo en la teórica y lo que se ve en este gráfico, que cada subpoblación dentro, digamos, de la variable categórica tiene que, se asume que sigue una distribución normal con una determinada media y con una determinada varianza, que en este caso es igual, estamos asumiendo que es igual para cada uno de los niveles o valores de X. ¿Sí? Otra forma de escribir esto, bueno, y va de 1 hasta n, en este caso n, que es la cantidad de observaciones totales, es 32. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿se entiende? La otra forma, que es la que justamente escribió Inés, es escribirlo con nuestra variable aleatoria el epsilon, y donde epsilon asumimos que es una distribución normal con media cero y varianza homogénea. Y va también de 1 hasta 32. ¿Sí? Bueno, y en ese caso, cuando nosotros modelemos, la recta estimada va a estar dada por justamente por esta ecuación, donde vamos a tener un valor predicho, digamos, para la concentración de cambio acumulada en el tallo, un estimado de B0, un estimado de B1 y un estimado de B1, perdón. Y además habremos realizado una estimación de la varianza residual. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo ingresar el modelo en R? Esto ya un poco lo estuvimos viendo intuitivamente cuando hicimos el repaso, pero para que también seguir reforzando esta cuestión, en R, para hacer un modelo lineal se utiliza la función LM. ¿Sí? En este caso, nosotros le indicamos, o sea, con esta forma, nosotros estamos indicando la fórmula, le estamos dando cuál es la Y y cuál es la X. Siempre la Y es la primera, que en este caso de cambio en planta, y la queremos que modele en función de distintas variables predictoras. En este caso tenemos una sola, que es cambio, pero en otros ejercicios, o más adelante, ya vamos a estar trabajando con más variables predictoras, ¿sí? Y estamos indicando de dónde sacar esos datos de nuestra base de datos, que justamente llamamos datos. Y en general, la forma de escribirlo es siempre la misma, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar una función, ya sea LM, pero más adelante podemos aplicar otras funciones, y todo eso lo vamos a guardar en un objeto, que va a ser nuestro modelo, ¿sí? Le podemos poner modelo 1, Juan, María, cualquier nombre que se les ocurra, ¿sí? La función esta puede ser LM, pero vamos a ver otras como hay GLS o GLMer, o no sé, ya vamos a ir como adentrándonos en eso. Nuestra variable de respuesta, y después del simbolito este, que nunca me acuerdo el nombre, si alguien lo sabe, si me lo puede decir, se lo agradezco. Y las variables explicatorias, que justamente pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, quali, ambas, puede haber interacciones, nada, puede haber de todo, puede ser tan complejo como nosotros queramos, ¿sí? Y bueno, y además, justamente después vamos a ver, en las próximas TPs, vamos a ver modelos más complejos donde podemos, por ejemplo, modelar, vamos a
empezar a modelar la varianza. Entonces ya no vamos a asumir más que la varianza es homogénea, sino que la podemos modelar de acuerdo a diferentes variables predictoras, por ejemplo. Vamos a poder agregar estructura espacial, estructura temporal, la falta de independencia en algunos diseños, etc. ¿Sí? Todo eso lo vamos a poder incorporando en este esquema general de cómo se ingresan los modelos en R. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, no estoy viendo el chat, pero veo que me saltan cosas. No hay pregunta. Ok. Era- Bueno, entonces hasta acá llegamos con un poco la explicación que quería dar antes de que empiecen a correr ya el script de una. La idea es ahora es que los separemos en los grupitos, en cada uno de los grupos, que corran todo el problema uno hasta el final, que vayan viendo las distintas preguntas, los diferentes ítems. La idea es, de vuelta, modelarlo ahora primero como cuantitativa, después como cualitativa, comparar un poco las salidas. Eso, la idea es que lo vayan haciendo ahora todo en los grupos. Y ya al final de la clase de hoy hacemos una puesta en común, un cierre, para discutir justamente la interpretación de la salida, la validación de los opuestos, etc. ¿Sí? Cualquier cosa ahora en cada grupo nos van llamando a medida que vayan teniendo dudas o preguntas respecto a cómo interpretar algunas cosas, si quieren. Así que, si ya estamos, la idea sería darles ahora una hora, yo diría de 12 menos cuarto, ya estar volviendo porque tenemos bastantes cosas para ver después. ¿Sí? Bueno, me despido por ahora. Ahí está grabando. De vuelta. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, que tenés que chequear los supuestos primero. Claro. La idea es que nosotros generamos un modelo, pero ese modelo no nos podemos poner a interpretar el resultado de ese modelo sin antes haber chequeado la validez de los supuestos que nosotros hacemos cuando aplicamos un modelo. ¿Sí? Entonces eso es fundamental. Entonces vamos a repasemos un poco el tema de los supuestos. ¿Sí? Como habíamos visto la vez pasada, y entiendo que también ya vieron con Adriana bastante, tenemos diferentes supuestos. Algunos que se dan por diseño, en este caso, que son que las unidades experimentales sean asignadas de forma independiente, o sea, que el muestreo sea aleatorio, que haya una asignación aleatoria de esas unidades experimentales. Y después los otros supuestos que ya charlamos, por un lado uno es la distribución normal de la variable aleatoria para cada subpoblación y la homogeneidad de varianza dentro de las subpoblaciones, ¿sí? Que eso lo vamos a analizar, que se puede llegar a analizar tanto gráfica como analíticamente, muchas de una de estas cosas, ¿sí? En este caso, como X es cuantitativa, se agrega el supuesto que ya también mencionamos de linealidad entre X e Y, ¿sí? Entonces, todo esto se resume de alguna manera en lo que vimos, que la variable aleatoria, el epsilon, sigue una distribución normal con media cero y con varianza homogénea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para chequear esto, la validez de estos supuestos? Por lo menos los que podemos llegar a analizar. Los otros se dan por diseño. ¿Sí? Entendemos que por diseño se realizó esto de manera correcta. Entonces, para ello vamos a analizar los residuos, ¿sí? Que fue un poco lo que estuvieron haciendo también con el script. Entonces, hay diferentes tipos de residuos, ya esto lo vieron con Adriana, hay diferentes funciones para estimar, para obtener esos residuos. La función residual, R-standard, hay otra que me mostraron por ahí que era residual.lm, todo va a lo mismo, digamos, algunos dan los residuos crudos, o sea, la diferencia de mi valor predicho con respecto al valor observado, y otros los estandarizan respecto al desvío estándar de esa subpoblación, ¿sí? O de la varianza que tenemos. Y por el otro, también podemos obtener los valores predichos del modelo, ¿sí? Con esta función predict.
Y lo que hicimos fue formar una tablita donde ustedes pudieran ver de una manera global nuestra variable X, que venía a ser la dosis, nuestra variable respuesta, que es la concentración de cambio acumulada. Acá justamente están los valores predichos para nuestra variable de respuesta. Ven, por ejemplo, la observación 1, el valor observado fue 4.30, el valor predicho fue 4.24, y el residuo es justamente la diferencia entre eso. Y después tenemos una última columna con los residuos estandarizados, ¿sí? Respecto a la varianza residual que tenemos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿cómo graficar estos residuos o cómo hacer un plot de análisis de los supuestos? Hay diferentes maneras. Digamos, hay la función plot, si uno hace plot del modelo, le genera este tipo de gráficos, ¿sí? Nos da gráficos diagnósticos, como se llaman. Que uno y el principal es el de gráfico de residuos versus predichos, y el otro también principal es el del ggplot, para analizar la cuestión de la normalidad. Pero también da dos gráficos que no usamos tanto, que tampoco me voy a detener mucho en su explicación, pero vamos a centrarnos por ahora en los principales. Básicamente, ¿qué podemos ver en el de residuos versus predichos? ¿Qué nos permite detectar? Homocedasticidad y linealidad. Sí, más que linealidad, nosotros lo que buscamos en un gráfico de residuos versus predichos es que los residuos no tengan un patrón, ¿sí? Que no haya un patrón de los residuos en función de los valores predichos, o sea, como que los residuos sean más chicos cuando los valores predichos son menores, y más grandes cuando los valores predichos son más grandes, por ejemplo. Eso sería una tendencia que nuestra variabilidad crece con el valor predicho, y no estaría bien asumir homogeneidad de varianzas. Entonces, lo que uno espera es que que los residuos no tengan estructura. Eso nos va a indicar, por un lado, justamente esto de la homogeneidad, pero también la adecuación al modelo lineal que generamos, ¿sí? Si hay algún tipo de estructura, puede ser que haya una falta de linealidad entre la variable de respuesta y la variable explicatoria, o que haya alguna estructura de correlación que no tuvimos en cuenta. Puede significar diferentes cosas, ver estructura en los residuos, ver un patrón, ¿sí? Y permite también, lo que dice acá, de detectar valores atípicos en I, lo que comúnmente se llaman outliers, ¿sí? Si yo veo residuos muy grandes, significa que esa observación, de alguna manera, el valor predicho para esa observación no conduce muy bien con el valor observado, entonces ese residuo es muy grande, y bueno, lo puedo detectar en este tipo de gráficos. Y en todo caso decidir qué hacer, si lo saco o lo dejo, ¿sí? Este plot por default que hace, en este caso en particular, lo que grafica es los residuos crudos en función de los predichos, ¿sí? Nosotros después les pusimos un gráfico de residuos estandarizados versus los predichos, que en general es el que vamos a usar, porque justamente al estandarizar nos permite tomar como un criterio de si los residuos estandarizados son mayores a 2 o menores a -2, bueno, ahí hay que empezar a tener un poquito de cuidado y ver si no hace falta sacar esas observaciones si es que nos parece adecuado, ¿sí? Pero bueno, acá, como los residuos están en valores crudos, no se puede ver eso, sino más bien se ve el patrón general, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Después el otro gráfico, el ggplot, que también estuvieron viendo en la teórica, nos permite ver desviaciones justamente de la normalidad, ¿sí? Es una forma gráfica de ver desviaciones de la normalidad, que ya vamos a ver, ahora estamos viendo para este modelo, también vamos a ver distintas simulaciones de eso, pero básicamente lo que hace es comparar los cuantiles observados, los residuos observados separados en cuantiles, con respecto a los cuantiles teóricos, ¿sí? Para una media y un desvío estándar obtenido de la muestra, ¿sí? Si un buen ajuste indicaría que todo se ciñe a esa línea, a esa recta que se ve graficada ahí, ¿sí? Cualquier desviación de esa recta empieza a indicarnos de que podría haber desviaciones de la normalidad en nuestro modelo, en los datos,
¿sí? En este caso en los residuos. Acá tenemos mejor, un poco más lindo graficado este cuckooplot, donde se ve que, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué podrían indicar tanto de estos residuos como del gráfico de residuos versus predichos como del cuckooplot? ¿Están bien? ¿Están mal? Están bastante bien. Están bastante bien, ¿sí? O sea, por lo menos en el gráfico de residuos versus predichos, más o menos todos tienen la misma dispersión alrededor del 0 para todos los niveles, digamos, de nuestra variable cuantitativa. Digo, acá hay algunos que se escapan más, pero bueno, esto es parte de lo que vamos a empezar a tener que acostumbrarnos, que seguramente puede haber algunos valores que se vayan más para arriba, o en general cuando uno tiene pocos datos puede haber desviaciones que en principio no serían mayor problema, ¿no? Pero bueno, en este caso, acá casi que ninguno supera este umbral que pusimos medio arbitrariamente de más menos 2, así que, y no se ve una estructura clara en los residuos, así que en principio no podemos rechazar que el modelo esté mal especificado, que haya falta de linealidad o que haya homogeneidad de varianza, por ejemplo. Y en este cuckooplot, o sea, los datos se ajustan bastante bien a la recta, salvo esta parte de acá abajo, pero que es relativamente normal que suceda, digamos. Tener una recta perfecta en este tipo de gráficos es casi imposible. En general, los extremos suelen ser los que más se desvían, ¿sí? Bueno, hasta ahí estos dos gráficos. Después, este gráfico plot por default da dos gráficos más. Uno es este de acá, que hace como el módulo de los residuos estandarizados. En realidad ahí dice la raíz cuadrada, pero o sea, no nos queda claro que sea la raíz cuadrada. Pero en realidad no está dando más información que lo que podemos sacar de los residuos versus predichos, ¿sí? O sea, por eso en general nosotros este gráfico no lo vamos a hacer, no lo vamos a mirar, y nos vamos a basar sobre todo en estos dos primeros. Y este último gráfico, que dice residual versus leverage, creo que también lo vieron con Adriana, estuvieron analizando esto. Los leverage son como datos atípicos en X, ¿sí? Si el gráfico de residuos versus predichos nos permitía analizar datos atípicos en Y, este gráfico nos permite analizar datos atípicos en X, o sea, valores o sea, que en principio en un diseño experimental no debería ocurrir, porque si uno lo diseñó bien no debería ocurrir, pero en estudios observacionales ahí cobra más relevancia, ¿sí? Porque puede ser que alguna variable predictora tenga como algún valor muy extremo, y entonces eso puede generar como como un apalancamiento, como una mayor influencia de esa observación en mi modelo. Entonces lo que hace básicamente esto es decirme, si yo saco esa observación, cuánto me influye en el modelo generado, ¿sí? La idea que uno espera es que al sacar una observación el modelo no cambie mucho, no cambie sensiblemente, porque si no me estaría indicando que esa observación está influyendo mucho, ¿sí? Entonces, uno esperaría que no haya datos atípicos en X que generen esto. Una forma de chequear eso es con la distancia de Cook, ¿sí? Que son estas líneas de contornos rojos que están acá graficadas en este plot. Acá, esta de acá, es una distancia de Cook de 0, y este contorno de acá es una distancia de Cook de 0,5. Entonces, esto significa, voy a ponerme el puntero para que se vea bien, ahí ven, esta marca el contorno de 0,5 y esta marca el contorno de 0. Todas las observaciones que están dentro de estos límites significa que la distancia de Cook está entre 0 y 0,5. Por debajo de esto son menores a 0 y no se llega a ver, pero tendría que haber un contorno de menos 0,5, o sea, y así que no hay ningún dato que esté menor a menos 0,5, y tampoco tenemos datos por arriba de 0,5, ¿sí? Entonces, hay un criterio, un umbral medio arbitrario también que se pone, de que la distancias de Cook menores a 1 en módulo, o sea, ya sean mayores a 1 o menores a menos 1,
son datos influyentes que hay que empezar a analizar un poco con más cuidado, ¿sí? Porque significa que esa observación, si yo la saco, la dejo en el modelo, me cambia sensiblemente, ¿sí? ¿Se entendió? Eso es un poco lo que se tiene que entender de este gráfico, nada más. No, A para mí yo no entendí. ¿Cuáles son ahí los que, o sea, cuando vos decís que es influyente, es que si lo sacás te va a cambiar el modelo? Claro. Y para que sea influyente tiene que ser menor a 1. No, una distancia de Cook mayor a 1. Ah, ok, perfecto. Mayor a 1, perdón si me expresé mal. A mí no me queda claro si, o sea, en qué situación te podría pasar que tu variable explicatoria sea típica. O sea, si vos la fijás Por eso, como, yo lo que decía es que en esto, justamente en ensayos experimentales es muy difícil, digamos, uno se tiene que realmente hacer un mal diseño de los niveles del tratamiento. Pero en estudios observacionales puede pasar, no sé, si yo estoy estudiando cómo varía la riqueza de una comunidad de plantas en función de distintas variables ambientales, puede ser que yo en mi muestreo tenga un rango de riqueza, un rango de diversidad, pero también tenga un rango de nutrientes que no sea totalmente homogéneo, porque no lo estoy fijando yo. Puedo tener nutrientes, no sé, en 0,5 y en 15 me puede aparecer otro. Entonces ese 15 quizás va a estar muy alejado del promedio de datos de X que tengo. Y entonces ese valor puede ser, esa observación puede ser influyente en mi modelo. ¿Se entiende? o sea, y en esa situación vos fuiste a medir igual los nutrientes, los mediste en el campo. Pero después, o sea, no es que estás asignando ese tratamiento a tu sitio, sino que lo mediste en el campo. Claro, es una variable predictora. Pero que a priori vos no sabés cuánto da. Ah, o sea, te va a explicar la I que a vos te interese, pero la medís igual, vos. No la fijás. Claro. Ok. Ya vamos a ir viendo más adelante esto, justamente diferencias entre estudios observacionales y experimentales. Bueno, entonces, más allá de este plot que se lo teníamos que explicar porque es como un plot por default que sale, en general estos dos gráficos no los solemos hacer y nos solemos concentrar más en estos. Igual el de leverage es bastante interesante de analizarlo porque justamente nos dice esto, cuán influyente es cada observación, ¿sí? Si hay observaciones muy influyentes, ahí hay que andar con cuidado. Bueno, entonces, con estos dos gráficos analizamos de alguna manera, de manera visual, de manera gráfica, la homogeneidad de varianzas y el supuesto de normalidad. ¿Cómo podemos testear esto analíticamente? Para la normalidad tenemos el test de Shapiro, ¿sí? Que nos dice cuál es la hipótesis nula en este test. Que hay normalidad. Que hay normalidad, que en este caso los residuos, que es lo que estamos poniendo a prueba, siguen una distribución normal, con, en este caso, media cero y una varianza homogénea. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula es que hay normalidad. Entonces, si el p-valor nos da 0,37, ¿qué significa? Que no se rechaza la hipótesis nula. Bárbaro, que no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces que no podemos rechazar que nuestro modelo, nuestros residuos sigan una distribución normal. Es un poco lo que mismo que decíamos gráficamente, ¿sí? Y después, la parte de la homogeneidad de varianza, ¿la podemos testear analíticamente? ¿Sí o no? ¿Pudieron correrlo? No se puede. No, ¿y por qué? No, porque no se puede. Perdón, se cortó, no escuché. Dice que no hacer Levin cuando es cuantitativo. Claro, el test del event uno tiene que dividir en grupos a la variable predictora,
¿sí? Tiene que tener un factor con niveles. Entonces, en este caso, como la variable la asumimos cuantitativa, la función detectó eso y no nos permitió correr el test de homogeneidad de varianza, ¿sí? Cuando lo hayan corrido seguramente como cualitativa, ahí sí lo pudieron correr. Bueno, perfecto. Entonces, no estamos detectando violaciones a los supuestos, entonces podemos empezar a hacer inferencias, ¿sí? Perdón, Martín, ¿y hay otra manera de probar homoscedasticidad cuando tenés una variable cuantitativa o seguimos para adelante, digamos, como si la Gráficamente. tuviera? La idea, o sea, cuando uno empieza a trabajar con modelos lineales, medio que lo normal es analizar, no analíticamente, sino gráficamente, justamente esto. Ver en el patrón de los predichos versus los residuos, si hay alguna desviación en este supuesto de la homogeneidad de varianza, por ejemplo. Pero si vos tenés que analizar si hay homoscedasticidad o no a ojo, viendo el gráfico, ¿qué tan confiable puedo ser yo para analizar eso? O sea, ¿hay alguna medida de error o algo así? No, es experiencia. Y básicamente tener, o sea, ya, digo, el próximo TP vamos a empezar a modelar varianza, entonces vamos a ver cómo se ven residuos con heterocedasticidad y van a ver que se nota claramente. Y también el martes, cuando veamos lo de la simulación, las simulaciones, vamos a ver cómo se ven residuos en diferentes simulaciones y la variabilidad que puede haber en este tipo de gráficos. Entonces, con eso, la idea es darles herramientas a ustedes para justamente ganar experiencia en esto. Ok, gracias. Bueno, entonces, pasamos. No detectamos violaciones a los supuestos, podemos pasar a hacer inferencias. Entonces vuelvo al summary este que les había mostrado al principio, donde, bueno, un poco, ¿se acuerdan el modelo que habíamos planteado? Habíamos planteado que el modelo tenía un beta 0 y un beta 1, ¿sí? Que vienen a ser estos coeficientes que están estimados acá, el intercept y la pendiente para cadmio, ¿sí? Después, el summary también nos da, por otro lado, el error estándar residual, que equivale al cuadrado a la varianza residual, si uno la quisiera calcular en términos de varianza. Me dice los grados de libertad residuales, y bueno, lo que ya vimos, el R cuadrado y la prueba F global, del modelo global, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de este summary? ¿Hay un efecto o no hay un efecto? Hay un efecto. Hay un efecto. O sea, hay un efecto de mi tratamiento, o sea, el cadmio agregado en el medio de cultivo con respecto al cadmio acumulado en el tallo, ¿sí? Eso lo vemos acá, en que la pendiente del modelo es significativamente distinta de cero. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Entonces, había una pregunta que decía si podemos considerar que podemos proponer a Tlaxpi carelucens como un agente fitorremediador. ¿A ustedes qué les parece? Sí. Sí. En principio, el modelo nos diría que sí, el modelo nos está diciendo básicamente que hay diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? En cambio, lo que no nos dice el modelo, y que nosotros tenemos que interpretar en el contexto biológico, es si esta pendiente es importante o no importante, ¿no? Poder distinguir un poco lo que es la significancia estadística de la significancia biológica, porque claramente nos puede dar estadísticamente significativa esa pendiente, pero si es infinitamente pequeña, o sea, ¿tiene sentido proponer a esta planta como agente fitorremediador? No, No. Y por eso, no, No, en este caso no. claro, Perdón, no obligatoriamente, ¿se entiende? profe, se me cortó todo. ¿Podrías repetir lo último, por favor?
Esto de que que uno tiene un modelo en donde los coeficientes dieron significativo, donde yo veo un efecto sobre la pendiente, ¿sí? Hay una significancia estadística, pero eso no implica que yo pueda llegar a una conclusión biológica de que puedo proponer esta planta como agente fitorremediador, porque también tengo que analizar justamente lo que está acá escrito, que es la magnitud del efecto, ¿sí? No importa solo que dé estadísticamente significativo, sino también un poco analizarlo en el contexto biológico de si ese incremento es relevante o no es relevante. ¿Se entiende? Es una Sí, sí, sí. diferencia, digo, fundamental. Entonces, analicemos un poco eso, la magnitud del efecto. Tenemos, por un lado, esta es la ecuación de la recta que generamos, ¿sí? Tenemos la concentración de cadmio acumulada en tallo, como una ordenada de origen, que es beta 0, ¿sí? Que esto, ¿cuál es la interpretación biológica del beta 0 en este caso? Ninguna. Porque el cero no está dentro de nuestro dato, estamos extrapolando. Está bien, pero la interpretación la podemos hacer, no la podemos utilizar como para predecir, pero la ordenada de origen indica algo. ¿Qué estaría indicando? ¿Cuánto cadmio tiene la planta cuando no pones cadmio en el ambiente? Claro, supuestamente me estaría indicando cuánto cadmio acumulado en el tallo hay a concentración 0, ¿sí? Esa es la interpretación biológica. Después, claramente, nosotros tenemos que saber de como no usamos una concentración de 0, no podemos tomar eso como algo relevante para nuestro estudio, ¿sí? No podemos predecir la concentración al nivel 0, la concentración background, si quieren llamarla. Pero sí tenemos el B1. El B1 es la pendiente, ¿sí? ¿Y cómo interpretamos esta pendiente? ¿Qué significa? Que por cada unidad de concentración de cadmio aumenta un 0,65% el cadmio acumulado en tallo, ¿puede ser? Sí, más o menos. Implica eso, digamos, que por en este caso, poniéndolo en contexto del problema, quiere decir que a medida que yo voy agregando o voy variando la concentración de cadmio en un micromolar, porque esa es la mínima unidad que estoy agregando, la concentración de cadmio acumulada en tallo se incrementa en 0,657 miligramos por kilo, ¿sí? Porque esa está en términos de las unidades de nuestra variable de respuesta. ¿Se entiende? Porque ahí hablaste de algo de porcentaje y en realidad no está en porcentaje, sino que está en unidades justamente de mi variable de respuesta. En este caso tampoco están estandarizadas las variables predictoras, así que las unidades correctas de mi pendiente son estas de acá. Miligramos por kilo por micromolar. ¿Sí? Claro. Perfecto. Y acá, para digamos, la magnitud del efecto, uno, más allá de este valor puntual, que es la estimación de la media para la pendiente de cadmio, o sea, el efecto de cadmio, del cadmio agregado, nosotros podemos de alguna manera completar esta interpretación de la magnitud del efecto con los intervalos de confianza, ¿sí? Que me dan una idea un poco más cabal de justamente de esa magnitud del efecto, porque si los intervalos están muy cerca de 0, bueno, ahí voy a tomar alguna decisión biológica adecuada, y si están muy alejados de 0, va a ser otra mi interpretación, las conclusiones a las que puedo llegar, ¿sí? En este caso me dice que el intervalo de confianza para el cadmio, para el beta 1, está entre 0,62 y 0,69, ¿sí? Entonces, uno podría de alguna manera concluir o sintetizar esto en que por cada micromolar de concentración de cadmio que se suministra, esperamos un aumento en la media del cadmio acumulado en el tallo
que esté entre 0,62 y 0,69 miligramos por kilo, con una confianza del 95%, ¿sí? Después, la persona que hace el experimento verá si este intervalo de confianza, este cambio por unidad de concentración de cadmio agregado, es biológicamente relevante o no, ¿sí? Pero al menos tenemos una magnitud del efecto para informar. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, y ahora ya pasando a la parte, ahora vamos a tratar a la variable en vez de como cuantitativa, como categórica, ¿sí? Como una variable cualitativa, ¿sí? No voy a repetir un poco todo, pero vamos a ver un poco las diferencias con respecto al modelo con la variable cuantitativa, ¿sí? Acá lo que ustedes hicieron fue pasar la variable predictora a un factor, que en este caso va a ser un factor con 8 niveles, ¿sí? Estos, como siempre les dije, uno antes de empezar a interpretar el modelo, chequeamos la validez de los supuestos, ¿sí? Es un gráfico de residuos estandarizados versus predichos. De vuelta, como era lógico, no se ve una estructura en los residuos, se ve cierta homogeneidad de varianza. Alguno me puede decir que acá no hay datos, entonces la dispersión acá parece ser más chica que acá, pero eso nos vamos a tener que ir acostumbrando a eso, en el sentido de que cuando hay pocas observaciones, tranquilamente estas variaciones pueden pasar naturalmente. Ya vamos a ver cosas mucho más groseras, ¿sí? Pero si se les quedaba alguna duda, en este caso, como es un factor, podemos correr el test de Leven, y justamente el test de Leven nos dice, no estamos pudiendo rechazar la hipótesis nula del test de Leven. ¿Cuál es? Que hay homoscedaticidad. Que todas las varianzas son iguales para para los niveles del tratamiento, ¿sí? Entonces, al no poder rechazar eso, asumimos de que hay homogeneidad de varianza. Y por otro lado, en el cuckooplot también vemos que más o menos ajusta bastante bien a la recta de predichos versus observados, y el test de Shapiro de vuelta nos da que no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ahora cuando la variable es categórica, lo típico, común que hacíamos todos era hacer una descomposición de la variabilidad en formato de la ANOVA, ¿sí? Un análisis de la varianza, que es justamente lo que hace esta función ANOVA. Yo corrí este modelo, ustedes corrieron este modelo, lo guardaron en un objeto, y después le aplicaron esta técnica, esta metodología de descomposición de la varianza, que es la ANOVA, ¿sí? Que es una forma particular de analizar los resultados de este modelo. Y del modelo anterior también se podría haber aplicado, ¿sí? En este caso, ¿qué nos dice la salida de la ANOVA? Que por lo menos una media difiere del resto. Claro, exactamente. Nos está diciendo justamente que hay al menos algún nivel del factor cadmio que su media difiere del resto, ¿sí? Para que vean, acá abajo les escribimos cómo sería este modelo escrito como lo que habíamos hecho antes, en formato regresión, bueno, ahora en el formato más de comparación de medias, ¿sí? Que es ligeramente distinto del modelo que habíamos escrito antes, porque tenemos una media global, que es ese mu global, y un efecto del cadmio, ¿sí? Del factor cadmio, más unos residuos que siempre quedan, ¿sí? Y hay una diferencia sustancial, vean los subíndices. Acá tenemos dos subíndices, I y J, acá está mal, esto es J. Antes teníamos un solo subíndice, que era desde 1 hasta 32. Por cada observación teníamos un valor de I. En este caso, al asumir que la variable es categórica y tomar un modelo de comparación de medias, lo que hay que poner acá como subíndice es que vamos a tener un efecto por cada nivel del tratamiento, ¿sí? Entonces sí, va de 1 hasta 8, que son la cantidad de niveles que tenía mi tratamiento. Vamos a tener un alfa 1 para cuando, que sería el efecto de el tratamiento de, no sé, de 5
respecto a la media global, ¿sí? ¿Cuánto hay que sumarle a la media global o restarle para obtener una media estimada para la concentración de 5 micromolar? Después un alfa de 10 micromolar, que sería cuánto difiere de la media global, que es el 10 micromolar, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esto es el modelo escrito en formato de ANOVA, de comparación de medias. Y acá, J vendría a ser la cantidad de réplicas que yo tengo adentro de cada tratamiento, porque voy a tener para cada, el épsilon, voy a tener un residuo para cada observación adentro de cada tratamiento. Entonces voy a tener, el I va a ir desde 1 hasta 8 y el J va a ir desde 1 hasta 4, porque voy a tener del tratamiento 1, 4 observaciones. La observación 1, la réplica 2, la réplica 3, la réplica 4. Del otro, del tratamiento 2, otras 4 réplicas. Del tratamiento 3, otras 4 réplicas. Y para cada una de ellas voy a tener un residuo. Y esos residuos son los que tienen que seguir esta distribución normal con media cero y varianza homogénea. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces esto que yo acabo de contarles era cómo interpretarlo en este tipo de modelos, más de comparación de medias. Pero lo que vamos a empezar a ver ya más adelante y que vamos a empezar, o sea, que les voy a mostrar ahora es cómo justamente interpretar esto, una variable categórica, una variable cualitativa, como una regresión, en formato regresión, en un modelo de regresión, utilizando variables dummies, ¿sí? Esto ya lo vieron en la teórica, así que si no me voy a poner a explicar la parte más conceptual de esto, pero lo que estamos generando de alguna manera es este modelo de acá, ¿sí? En donde ahora la concentración acumulada de tallo la vamos a explicar por distintos coeficientes de regresión. Un beta 0 que va a contener la media de uno de nuestros tratamientos que vamos a tomar como referencia de uno de los niveles, ¿sí? Que en este caso va a ser el tratamiento, el nivel de 5 micromolar. Y después voy a tener asociado un coeficiente de regresión para cada una de mis niveles del factor, ¿sí? Uno para el de cambio 10, uno para el de cambio 25, otro para el de cambio 50, y así hasta completar todos, ¿sí? Y por último, los residuos, como siempre. Acá de vuelta, como estamos más en el formato de regresión, la I va a estar especificada para todas las observaciones, del 1 hasta el 32, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta dosis de cambio 10 va a ser una variable X que va a tomar valores de 0 cuando esa observación no corresponda al tratamiento de 10 micromolar. Y va a tomar el valor de 1 cuando esa observación corresponda al tratamiento de 10 micromolar. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿qué nos están diciendo estos coeficientes? ¿Qué implica este coeficiente que dice CD.F10? ¿Qué me está diciendo? Sería la diferencia entre la media del cadmio acumulado al tratar con 10 unidades de cadmio respecto a tratar con 5, que es el valor de referencia. Perfecto. ¿Sí? Este beta 1 lo que está implicando es la diferencia entre la media estimada para el tratamiento de referencia, que en este caso es el de 5 micromolar, respecto al tratamiento de 10. O sea, me está diciendo que el de 10 micromolar con respecto al de 5, el valor medio predicho para el cambio acumulado en el tallo se incrementa en 11 unidades, 11 miligramos por kilo. ¿Sí? El de 25 con respecto al de 5 se incrementa a 27,5. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo cada coeficiente. Yo puedo después, de alguna manera, recuperar cuál es la media estimada para cada uno de ellos, haciendo la suma correspondiente. ¿Sí? Martín, una pregunta. Acá estaría bien
si queremos comparar, por ejemplo, entre 500 y 100, los tratamientos de 500 y 100, restar los dos coeficientes y decir que la diferencia entre esos dos tratamientos es de eso que nos da la resta, o Sí. no podemos hacer eso. Sí, eso es, o sea, si ustedes lo quieren hacer así a nivel, intuitivamente, justamente la diferencia entre esos dos coeficientes le va a dar la diferencia entre esos dos tratamientos. Lo que pasa es que un poco lo que yo charlaba con algunas personas que me preguntaban es justamente esto. ¿Esto nos permite analizar en su totalidad la magnitud del efecto? No, No. porque siempre todas estas significancias que tenemos acá son referidas al valor de referencia, que en este caso es el tratamiento de 5 micromolar. Y recién lo que decían es que haciendo la diferencia entre estos dos tratamientos, por ejemplo, puedo encontrar esa diferencia, el efecto de 100 respecto a 50. Pero no tengo... ¿Pero estrictamente eso está bien o es medio cualquiera? No, el valor va a ser el correcto. O sea, la diferencia de esas dos medias va a ser el valor esperado para esa diferencia. Lo que después vos lo tenés que hacer de alguna manera es testear estadísticamente si esa diferencia es significativa o no. Eso no lo podés saber desde acá. Claro. Entonces, para hacer eso, ya entiendo que estuvieron viendo algo en teórica, pero ya lo vamos a ir viendo nosotros, que hay que empezar a hacer comparaciones a posteriori, por ejemplo, hacer un test de Tukey, donde vamos a poder comparar todas las medias entre sí y ver cuáles difieren significativamente entre ellas, ¿sí? Acá lo único que nos dicen estos p-valores son que estos estimados difieren o no de 0, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta respecto a estos p-valores, porque alguno me decía que, bueno, entonces podemos de alguna manera concluir respecto a la magnitud del efecto de 100 con respecto al de 5. Y eso en teoría sí, está bien, pero hay que tener cuidado de que estos p-valores no están corregidos por comparaciones múltiples, ¿sí? Si yo comparo el de 500 con el de 5, el de 300 con el de 5, el de 200 con el de 5, estos p-valores se corrigen por la cantidad de pruebas que uno hace. Y eso no está corregido acá. Pero en cambio en el Tukey sí lo corrige. Entonces, puede llegar a ser un poco peligroso sacar esas conclusiones incluso con respecto al valor de referencia desde el summary. Pero bueno, para tener una idea general, está bastante bien, porque si el p-valor es más chico que 2 a la 2 por 10 a la menos 16, por más que corrijas, eso va a seguir dando significativo. Ya los puedo anticipar. ¿Se entiende? Igual lo correcto sería hacer un Tukey con esto. Lo correcto es hacer un Tukey, sí. Genial. Yo me perdí, perdón. ¿Los p-valores entonces contra qué son? O sea... Es la hipótesis nula que se pone a prueba en cada uno de estos es si cada uno de esos coeficientes es distinto, es igual a 0 o no. O sea, lo que chequea es si este 337,50 es significativamente distinto de 0 o no. Y Ok, así con y todos. entonces eso que vos decías de comparar entre sí, que se podría hacer, ¿cómo sería antes de hacer el Tukey, que sería, digamos, la posta, pero ¿cómo compararías entre sí estos? Por eso, todas estas comparaciones, como cada uno de los coeficientes, estos que tenemos acá, es la diferencia con respecto al beta 0, esa comparación la podés hacer acá directamente, ¿sí? Esto es que este tratamiento difiere, se incrementa en 337 con respecto a este valor, a 415. O sea, el tratamiento con cadmio 500 va a tener un 752 de media, ¿sí? Lo que alguien me consultaba es si yo haciendo esta resta puedo ver el efecto de entre 300 y 500. Y sí, o sea, si yo hago 337 menos 200, eso me indica que eso da 137, que la diferencia entre la media, el valor estimado para 300 y la media para 500 difieren en 137. Si eso matemáticamente lo pueden ver, sale de esta ecuación, porque está todo referido al beta 0. Pero bueno, eso es un detalle aparte que la idea es que ni siquiera lo tengamos que hacer, ¿sí? Solo porque alguien me lo consultó. Entonces, perdón, pero porque no me termina de quedar claro. Por ejemplo, el de 500, el p-valor este tan chiquito,
¿Me está diciendo que 337,5 es distinto de 0 o es distinto de 415? O sea, la prueba de hipótesis es que esto es distinto de 0. Pero Ok. como esta es la diferencia respecto al beta 0, por ende te está diciendo que el tratamiento de 500 difiere significativamente del tratamiento de 0, de las medias entre sí. ¿Se entiende? Pero te está diciendo la diferencia no es 0. La diferencia no es 0. Ah, porque esto ya es una diferencia. El 337, me estaba pensando que era la media. Ok, listo. Perfecto. Gracias. Es la media de la diferencia. Pensé que era la media de tipo ese tratamiento, ¿no? No, por eso. Es la media de la diferencia con respecto al de 5. Bueno, entonces, ¿alguna duda más respecto a esto? La idea es que, nada, esto lo vamos de vuelta. Esto es como la primera clase de modelos lineales. Esto de ir jugando también con modelos escritos en comparación de media, modelos para interpretar esto, los coeficientes con dummies, modelos de regresión simple, etcétera, lo vamos a ir complejizando en las clases que siguen, en los TPs que siguen. Entonces, repasen esto, como que está bueno que intenten entender de todas maneras esto, o sea, teniendo en cuenta todas las consideraciones que yo acabo de hacer, pero nada, es bueno que si les queda alguna duda, algo, lo repasen y cualquier cosa nos consultan, está el foro. Yo sé que las clases estas son, la verdad es que no tenemos tiempo para demasiadas preguntas, para ponernos a discutir todo. Entonces, para eso estamos también abriendo los foros, ¿sí? Bueno, y como ya es la hora, si quieren esto, las últimas preguntas de ese ejercicio 1 hablaban sobre la comparación de ambos enfoques, ¿sí? ¿Qué implicaría tener a la variable como cuantitativa? ¿Qué implicaría tener a la variable como cualitativa en relación a estas preguntas que están acá, ¿sí? ¿Qué pregunta intenta responder un modelo con una variable predictora continua? ¿Qué pregunta intenta responder un modelo con una variable cualitativa? ¿Cuál es la relación Y versus X que se pone en juego en cada uno de esos enfoques? ¿Qué ventajas y desventajas hay respecto a la potencia estadística de cada uno de esos modelos? Y respecto a las predicciones, ¿sí? Si quieren, anoten esto, y la idea es que lo piensen, y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Lo ponemos en común entre todos. Si alguno quiere hacer este cuadrito y responderlo, mejor, así la clase que viene compartimos pantalla y nos muestran, ¿sí? Entonces la idea que les queda para el martes que viene es completar este cuadro y hacer el ejercicio 2 y hacer el cuestionario que va a estar subido en el campus, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, cortamos por hoy.